Toma. Pues vamos a ver la ecuación de Landau-Lipschitz, que en general es una ecuación diferencial en derivadas parciales, pero la vamos a ver para el caso de un monodominio que bueno, pues es equivalente a considerar un solo momento dipolar magnético M, y en ese caso la ecuación diferencial se vuelve más sencilla, porque pasa a ser una ecuación diferencial ordinaria. Vamos a aplicar un campo magnético externo, B, que además va a ser constante en el tiempo y que forma inicialmente un ángulo θ con el momento dipolar magnético. Además, por sencillez, escogemos un sistema de referencia donde el eje Z pues, está alineado con el campo magnético. Entonces, en este esquema, esta cantidad de aquí pues, sería pues, MI y esta cantidad sería MZ, que son las componentes I y Z del momento dipolar en el instante inicial. En cursos de física básica se aprende que la energía de un momento dipolar magnético por estar inmerso en un campo magnético uniforme es el producto escalar de M con B cambiado de signo, con lo cual esta energía depende únicamente del ángulo θ que forman el momento dipolar magnético y el campo. Aquí está representada la energía en función del ángulo θ y lo que vemos es que esta energía es mínima cuando el momento dipolar está alineado con el campo magnético, que es este punto de aquí, que sería un punto de equilibrio estable, y por otro lado la energía es máxima cuando sucede que el momento dipolar magnético y el campo magnético son antiparalelos, que es este máximo que corresponde o que se dice que es un punto de equilibrio inestable. Vale, bueno, pues una vez que se aplica el campo magnético, el momento dipolar va a empezar a desarrollar una dinámica. La dinámica está descrita por la ecuación de Landau-Lipschitz, que el caso primero más sencillo es el caso conservativo, donde la ecuación pues, es esta de aquí, que me dice cómo cambia el momento dipolar magnético en función de él mismo y también del campo magnético. Hablamos de caso conservativo porque conserva, entre otras cosas, la energía, esta cantidad E, porque al desarrollarse la dinámica no tendría por qué mantenerse la energía constante, pero vamos a ver, efectivamente es así. El cambio de la energía con respecto del tiempo, bueno, pues para averiguarlo no hay más que derivar en esta expresión de aquí. Si suponemos que el campo magnético es constante, lo único que va a poder cambiar es el momento magnético, con lo cual esto va a ser menos la derivada del momento magnético multiplicado todo ello por el campo magnético escalarmente. Luego, aquí en esta expresión, para el cambio del momento magnético con respecto del tiempo, pues sustituimos lo que me dice la ecuación de Landau-Lipschitz, que por lo tanto queda como sigue. Aquí tengo un menos, cancelan, queda un más y queda gamma, que es, de hecho, bueno, se me ha olvidado decirlo antes, esta constante gamma es una constante fundamental que se puede relacionar con la carga del electrón y también con la masa, y en unidades del sistema internacional vale 1,76 por 10 elevado a 11 segundos a la menos 1 por Tesla a la menos 1. Y aquí va a quedar el producto vectorial de M con B y todo ello multiplicado escalarmente con B. El producto vectorial de B con B va a ser un vector que va a ser perpendicular a B. Y al multiplicarlo, por lo tanto, escalarmente con B, pues esto va a ser igual a 0. Es decir, la derivada de la energía con respecto del tiempo es 0, lo cual quiere decir que la energía se preserva durante el movimiento. Y para que la energía sea constante, lo que se necesita es que este ángulo θ sea constante. Dicho de otro modo, que sea cual sea la dinámica, pues no va a poder suceder que el momento dipolar se acerque al campo magnético, porque eso implicaría que el ángulo θ sería más pequeño y en consecuencia que la energía también sería más pequeña. E igualmente, el momento dipolar tampoco va a poder alejarse, porque ello implicaría un aumento del ángulo θ y en consecuencia un aumento también de la energía. Es decir, que la dinámica compatible con la conservación de la energía va a ser aquella donde el ángulo θ se mantenga constante. Ello, pues, a priori uno podría pensar que no hay dinámica posible, o que sería una dinámica trivial donde el momento magnético estaría quieto. Ahora, sí que la hay, que es un movimiento donde el momento magnético gire alrededor del campo magnético manteniendo este ángulo θ constante, es decir, un cono, si miramos toda la flecha, pues si nos fijamos únicamente en el punto final de la flecha, un círculo. Además de conservar la energía, esta ecuación también, de hecho, en el caso disipativo, en el caso de que disipe energía, conserva otra cantidad que es el módulo o la norma del momento magnético, es decir, la longitud
de esta flecha no va a cambiar tampoco durante la dinámica, y eso lo podemos ver evaluando el módulo al cuadrado del momento dipolar. El módulo al cuadrado pues es el producto escalar de m consigo mismo, y por lo tanto al derivarlo, como el producto escalar es conmutativo, esto va a ser igual a 2 veces m por la derivada de m con respecto del tiempo. Y haciendo exactamente lo mismo que hemos hecho con la energía, yo aquí lo que hago es sustituir la expresión que me dice la ecuación de Landau-Lifshitz para la derivada de m con respecto del tiempo. Y esto, por lo tanto, queda del siguiente modo: menos 2 gamma m multiplicado escalarmente por el producto vectorial de m con b. Y razonando de igual modo a como hemos hecho antes, m por b va a ser un vector perpendicular a m, en consecuencia, al multiplicarlo escalarmente por m, esto va a ser 0. Es decir, la norma o el módulo también se conserva durante la dinámica. Como el módulo es una cantidad conservada, lo que habitualmente se hace es cambiar el momento dipolar por un vector unitario, m corro, que lo ponemos ahí en la ecuación, y de hecho de ahora en adelante lo vamos a hacer así. Hemos dicho que cualitativamente podíamos razonar a partir de la conservación de la energía que la dinámica va a consistir en círculos del momento dipolar alrededor del campo magnético, pero ahora vamos a ver que analíticamente pues efectivamente es así. Para verlo, lo que hay que hacer es descomponer esta ecuación vectorial en cada una de las componentes, en mx, mi y mz. Y para ello vamos a necesitar calcular este producto vectorial. Se calcula fácilmente y lo que vemos es que bueno, va a tener una componente x y va a tener también una componente y, lo cual es lógico porque, bueno, tal y como hemos cogido el sistema de referencia, el campo magnético está justamente coincidiendo con el eje z, y por lo tanto el producto vectorial de m por b pues tiene que ser perpendicular a el eje z, no puede tener componente z, y por ello aquí pues no tenemos componente z alguna. Bien, pues teniendo esto en cuenta, lo que sabemos es que la derivada de mx con respecto del tiempo pues va a ser justamente igual a la componente x de esta cantidad, es decir, va a ser menos gamma, voy a poner la b delante por conveniencia, y luego todo ello por mi. De igual modo, la derivada de mi con respecto del tiempo pues va a ser igual a la componente y de este miembro derecho de la ecuación, es decir, menos gamma por menos mx por b. Menos con menos hace más, y bueno, pues tengo también este factor equivalente, gamma b, y luego mx. Por último tengo bueno, que la derivada de mz con respecto al tiempo es igual a la componente z de esta cantidad, pero estamos viendo que no tiene componente z alguna, es decir, que la derivada de mz con respecto al tiempo es igual a 0. Entonces esta es la ecuación de Landau-Lifshitz en el caso conservativo, descompuesta en x, y z. Que la derivada de mz con respecto al tiempo sea igual a 0 lo que me implica es que mz es constante. Y esto no debería sorprender, porque que mz sea constante es una condición necesaria, bueno, o es equivalente, mejor dicho, a que la energía sea constante, que es algo que hemos visto antes que implicaba la propia ecuación. ¿Por qué? Porque m por coseno de θ, esto justamente es mz. Entonces, si el campo magnético es constante, la energía es constante si mz es constante, y viceversa. Y es lo que justamente vemos aquí que sucede con las ecuaciones. Como mz es constante, nos lo vamos a quitar, y esta cantidad que tenemos aquí en ambas ecuaciones, gamma por b, que tiene unidades de frecuencia o de tiempo a la menos 1, recibe un nombre propio que es la frecuencia de Larmor. Y aquí también. Que, bueno, para darle números y ver un poco el orden de magnitud en el que se maneja, para campos que no sean excesivamente altos, por ejemplo, pues un campo típico podría ser de 10 militesla, que es de bueno, pues 0,01 tesla, pues gamma por b va a ser del orden de 10 elevado a 9 segundos a la menos 1, o hercios, es decir, que la frecuencia del árbol, gamma por b, va a ser del orden del gigahercio. Eso, pues lo que me va a decir es la frecuencia de justamente esta oscilación alrededor del campo magnético. Para resolver la dinámica, lo que vamos a hacer es derivar la primera ecuación otra vez con respecto del tiempo. Vale, bueno, pues al derivar
una segunda vez con respecto del tiempo, lo que vemos es que la segunda derivada pues va a ser proporcional, la segunda derivada de mx va a ser proporcional a la primera derivada de mi con respecto del tiempo. Y esta derivada la sustituimos por lo que me dice la segunda ecuación. De este modo, a lo que llegamos es que la segunda derivada de mx con respecto al tiempo va a ser proporcional y cambiado de signo a mx. Esta es una ecuación diferencial que aparece de forma recurrente en física, que es la ecuación del oscilador armónico, cuya solución pues, es una función de senos y cosenos. Pues aquí he escrito la ecuación, la solución de esta ecuación diferencial en términos de dos constantes a y b que se determinan imponiendo condiciones iniciales, pero antes de especificar cuánto valen esas constantes, también he visto cuánto vale mi. Mi lo podemos despejar de aquí. Mi va a ser igual a menos la derivada de mx con respecto al tiempo y además dividido por la frecuencia del árbol. Entonces, para determinar, como decía antes, a y b imponemos condiciones iniciales. Podríamos hacerlo de forma genérica, pero vamos a ser consistentes con el esquema que tenemos aquí en la pizarra, donde inicialmente pues el momento dipolar magnético está contenido en la pizarra es el plano IZ, entonces el momento dipolar magnético pues únicamente tiene componente MI y componente MZ. La componente MX inicial es 0, por lo que acabo de decir, y al sustituir t igual a 0 en la ecuación para mx, de aquí pues se deduce que a tiene que ser 0. Por otro lado, en el instante inicial, mi lo que va a valer es justamente esta longitud de aquí, que por simple trigonometría pues es seno de teta. Y de nuevo, pues igualándolo a lo que sale de sustituir en esta ecuación t igual a 0, pues se observa que seno de teta tiene que ser igual a menos b. Y finalmente, esta es la solución para el problema en el caso conservativo. mz es una constante que viene dado por el coseno del ángulo que forman inicialmente y para siempre el campo magnético y el momento dipolar magnético, y luego pues lo que tenemos es que mx y mi pues están siempre oscilando alrededor del campo magnético. Toma.